En esta sección vamos a continuar hablando del análisis de residuales. Específicamente vamos a hablar de observaciones atípicas. Antes de hablar de observaciones atípicas, es importante que hablemos de observaciones estandarizadas. ¿Qué es una observación estandarizada? Una observación estandarizada es aquella para la cual nosotros hemos calculado su valor Z. Recuerden que es ahí, que está ahí abajito, es un subíndice y eso indica que nos referimos a una variable específica. ¿Cuál era la fórmula del valor Z? Es igual al valor de la observación menos la media sobre la desviación estándar. Tomemos un ejemplo. La estatura de Luis son 175 centímetros. La estatura promedio de todos sus amigos es de 170 centímetros. Y la desviación estándar es de 10 centímetros. Así que el valor estandarizado de la estatura de Luis es igual a 175 centímetros menos 170 sobre 10. Y por lo tanto, ese valor estandarizado es igual a 0.5. ¿Qué significaba el valor estandarizado? El valor estandarizado significa a cuántas desviaciones estándar se encuentra la estatura de Luis de la media en esa distribución. Entonces, si esta es la distribución de las estaturas, aquí está la media, que es de 170 centímetros, con una desviación estándar de 10, aquí está el 170, y la estatura de Luis se encuentra aproximadamente ahí, a 0.5 desviaciones estándar de la media, es decir, se encuentra a la derecha de la media. ¿Por qué era importante esto? Porque nosotros habíamos definido una observación atípica como aquella que se encuentra a más de 3 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué va a ser un residual estandarizado? Es exactamente la misma idea que de una variable, solo que en este caso lo aplicamos a los residuales. La fórmula es bien similar y decimos, para un residual cualquiera que nosotros hayamos estimado, menos la media sobre la desviación estándar. Como le estamos restando 0, podemos hacer caso omiso de él y esta fórmula es el valor del residual sobre la desviación estándar. Y a eso es lo mismo que nosotros digamos el valor que estamos observando menos el valor que estamos prediciendo sobre la desviación estándar de los residuales. Es lo mismo. ¿Qué nos decía la regla de Chebyshev para distribuciones normales, que es la regla empírica de Chebyshev? Nos decía que 99.7% de las observaciones se encuentran a más o menos 3 desviaciones estándar de la media. Esa es la regla empírica de Chebyshev. Todo aquello que esté a más de 3 desviaciones estándar es considerado una observación atípica. ¿Ok? Así que vamos a poner aquí observación atípica es todo aquello que se encuentra a más de 3 desviaciones estándar. ¿Cuáles son las causas de los outliers? Los outliers tienen 3 causas principales. La primera es de que se haya cometido un error al hacer la medición. La segunda es que el equipo con el que ustedes están midiendo haya funcionado mal. Y la tercera es que alguien digitó mal ese valor. Y por lo tanto van a obtener una observación atípica. A continuación,
vamos a utilizar el archivo fastfood que se encuentra en todos los archivos que ustedes tienen para ejemplificar cuál es el efecto que tendría tener una observación atípica en nuestros datos. El ejemplo de cómo podemos evaluar si tenemos observaciones atípicas o residuales atípicos, mejor dicho. Ahora estoy utilizando HASP, ya que HASP tiene la facilidad de que calcula los residuales estandarizados y nos los muestra. Algo similar a lo que habíamos hecho en Excel cuando calculábamos los residuales. Esa opción no la tiene Jamovi, así que vamos a verlo a través de HASP. Aquí ya tengo importado yo el archivo de fastfood y además de haberlo importado, si ustedes se fijan, tengo 4 columnas adicionales. Esas columnas lo que hacen es que nos están mostrando la variable DOMI para cada ciudad. Entonces, si ustedes se fijan, C1 significa ciudad 1. Para todas las observaciones que corresponden a la ciudad 1, C1 tiene un valor de 1, todos los demás tienen un valor de 0. Para C2, ciudad 2, cuando es la segunda ciudad, ustedes observan que le pone un valor de 1 y todo lo demás es 0. Ciudad 3 pues, tiene valor de 1 únicamente cuando la variable de city tiene el valor de 3, todo lo demás es 0 y lo mismo para la cuarta ciudad. Eso es importante tenerlo configurado de esta forma porque HASP no nos permite incorporar las variables categóricas así como lo hace Jamovi, sino que tenemos que tenerlo configurado como de forma numérica o de forma de dummies. Entonces, ¿cuál fuera el modelo aquí? Lo que nosotros queremos modelar es las ventas, que es sales, que está expresado en miles de dólares, son ventas semanales, como función de tráfico. Y tráfico está expresado en miles de carros. Además de eso, vamos a incorporar las variables categóricas para cada una de las ciudades en su formato dummy o de unos y ceros. Vamos a excluir la cuarta ciudad para que esa sea nuestra referencia. Veamos el modelo entonces. ¿Qué nos dice esto? El ANOVA nos dice que el modelo tiene significancia estadística, por lo tanto, por lo menos uno de los parámetros es estadísticamente diferente de 0. Si sirve de algo nuestro modelo. El R cuadrado ajustado nos dice que este modelo explica aproximadamente 97.5% de la variabilidad en las ventas. E interpretemos el parámetro. Empecemos por el parámetro de tráfico. Por cada vehículo adicional, expresado en miles de carros, es decir, por cada 1000 carros adicionales, las ventas aumentan en 0.10 miles de dólares. Y cuando vemos las variables DOMI nos dice que la ciudad 1, 2 y 3 tienen promedios de ventas menores que la ciudad número 4. ¿Cuál es la interpretación del intercepto? Que cuando tráfico y todas las ciudades, y cuando tráfico es igual a 0 y estamos en la cuarta ciudad, el promedio de ventas es de 1.08 miles de dólares. Ahora, lo que nos interesa son los residuales. Para eso, vamos a abrir la pestaña que se llama Statistics. Y si ustedes se fijan, aquí está la opción de residuales. Ahí vamos a seleccionar el que dice Case Wise Diagnostic y le vamos a decir All. Y si ustedes se fijan, nos dio este nuevo cuadrito. En este cuadrito, ¿qué tenemos? La observación, nuestro modelo tiene un total de 24 observaciones. Tenemos el residual estandarizado, que eso es el valor del residual menos 0 sobre la desviación estándar de los residuales, que es la misma desviación estándar del modelo, o el root mean square error. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar aquí? Queremos ver si alguno de los residuales puede que sea una observación atípica o no. Vamos a ir bajando despacito con el mouse y si ustedes se fijan, en este caso, ninguno de los residuales tiene o está a más o menos
3 desviaciones estándar con respecto a la media, que es 0. Recuerden que los residuales tienen una media de 0 y desviación estándar, en este caso de 0.36. Bien, entonces en este caso no nos preocupamos porque no tenemos residuales que estén a más de 3 desviaciones estándar de la media. La primera opción, en Case-Wise Diagnostics, que dice estándar residual mayor a 3, nos hubiera dado únicamente las observaciones para las cuales se encuentran a más de 3 desviaciones estándar. Como no tenemos ninguna, si ustedes se fijan, el cuadro lo deja vacío. Lo voy a cambiar a 2 para que ustedes miren cómo agrega todas aquellas observaciones que se encuentran a más de 2 desviaciones estándar. Únicamente hay una observación cuyo residual está a más de 2 desviaciones estándar. Entonces, son unos residuales bastante compactos. Ahora, vamos a utilizar Jamovi con exactamente los mismos datos para ver cómo se da ese efecto de esos residuales. Voy a comenzar haciendo un scatterplot o un gráfico de dispersión donde ventas va a estar en el eje y tráfico va a estar en el eje X. Y le vamos a agregar una línea de tendencia. Ese es el modelo que nosotros fuéramos a estimar. Ahora, ya sabemos de que nosotros no tenemos observaciones atípicas. ¿Qué pasaría si tuviéramos una desviación atípica? Fíjense bien cómo esa línea pasa en medio de todos los datos. ¿Qué pasaría entonces si imagínense que cuando ustedes estaban digitando los datos, en esta observación, en la 13ª, en lugar de haber puesto 8.2 miles de dólares, ustedes hubieran puesto un valor de 82. Un evidente problema de digitación de datos. Ahora, aquí está esa observación atípica y está jalando completamente esa línea de regresión. Ya no pasa como pasaba antes en medio de todos los puntos. Entonces, ahí es donde se ve problemático cuando nosotros tenemos observaciones atípicas. Hagamos ahora la regresión. En nuestra regresión lineal, queremos predecir ventas como función de tráfico y ciudad. Estamos controlando para ciudad. Vamos a pedir el R cuadrado ajustado, el RMSE y el F-test. Entonces, fíjense qué pasa con nuestro modelo ahora. ¿Sirve de algo este modelo? Podríamos decir que no, porque el valor P es de 0.2. No es estadísticamente significativo el modelo. Este modelo nos está diciendo que no es bueno para predecir ventas como función del tráfico y las ciudades. Y todo eso se debe a que tenemos esta observación atípica ahí. ¿Qué pasaría si entonces nosotros nos damos cuenta de esto, vamos y revisamos los residuales y encontramos ese error y lo corregimos? Estamos conscientes de que eso era un 8.2 y no un 82. Al corregirlo, vamos a volver a tener ese modelo que sí es estadísticamente significativo. Ahora sí, nuestro R cuadrado es de 0.97 en comparación con el 0.1 que teníamos antes y el modelo es estadísticamente significativo. Entonces, tener observaciones atípicas puede ser un problema. ¿Cómo haríamos en Jamovi para entonces tratar de identificar esas observaciones atípicas? Lo primero es hacer los scatterplots o los gráficos de dispersión de las variables para ver si hay alguna observación que pudiera tener ese efecto, pero la forma más sencilla de verlo aquí es a través del gráfico de residuales. Veamos el gráfico de residuales cuando no tenemos la observación atípica. Vean ustedes, se ve una dispersión bastante decente de los residuales. Pareciera que hay alguna tendencia, pero asumamos de que no hay un efecto por el momento. ¿Cómo se verían esos residuales con ese error de digitación cuando se vuelve atípica esa observación?
Esperamos a que cargue. Y ahí lo tienen. Esos residuales definitivamente no están bien distribuidos. No tienen esa distribución sin ninguna tendencia que nosotros esperáramos, sino que evidentemente esta es una observación atípica. ¿Qué hacemos con los valores atípicos? Como yo les dije al principio del curso, si ustedes tienen observaciones atípicas, no hay que eliminarlas de una vez, sino que primero hay que ir y ver esa variable y tratar de identificar si fue un error de digitación. Si es un error de digitación cuando se ingresaron los datos, simplemente se corrige. Si es algo más serio, como que falló el equipo, entonces ni modo, esa variable se pierde y en ese caso sí la podemos eliminar. Pero definitivamente no hay que seguir esa fea práctica de simplemente eliminar todo lo que está a más de 3 desviaciones estándar. Eso sí no se hace. Primero hay que ir y ver por qué es que se puede estar dando esa observación atípica. Puede que sea algo que nos interese estudiar a profundidad y nosotros lo hubiéramos eliminado sin ninguna razón.